Con su permiso voy a adentrar a un... Amables oyentes, muy buenas tardes. Estamos en la edición de Páginas Libres, correspondiente al día de hoy, lunes 26 de enero, la última semana del primer mes del año. Y vamos a iniciar esta edición con una entrevista muy especial. Dentro de unos 60 días o 60 y tantos días, se cumple el primer centenario del natalicio de el doctor Luis Felipe de la Puente Uceda, un hombre que marcó una época, un hombre que es un ejemplo, un hombre que ha sido declarado héroe nacional por el Gobierno Regional de la Libertad y ha sido declarado el político más destacado del siglo XX por el diario La Industria. Estamos ante un acontecimiento sumamente especial y por esa razón es que se ha constituido el Comité Centenario Luis Felipe de la Puente Uceda, quien viene desarrollando una serie de actividades a fin de poner en relieve la figura de tan paradigmática personalidad y poner al mismo tiempo en conocimiento, a disposición, su mensaje, su pensamiento político, su vida, su obra y su inmolación en mesa pelada el 23 de octubre de 1965. Estamos ante un acontecimiento donde organizaciones, tanto académicas, culturales, políticas, gremiales, personalidades, intelectuales, el pueblo en su conjunto, rinden homenaje a tan legendaria figura, a este héroe nacional, Luis Felipe de la Puente Uceda, y ya tenemos en nuestra cabina a el doctor Wilmer Siquia Custodio, quien es coordinador de dicho comité que celebra el centenario de Luis Felipe de la Puente Uceda. Buenas tardes, doctor Siquia, gusto de tenerlo en cabina y en las ondas de Páginas Libres. Una pregunta de orden es, ¿qué le suscita a este comité? ¿Qué le motiva a este comité poder hacer estos actos celebratorios? Mi estimado Roberto, en primer lugar queremos agradecer y saludar a su amplia audiencia de este prestigioso programa Páginas Libres. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, un conjunto de amigos, de compañeros que nos formamos en el ejemplo y en los ideales de este insigne revolucionario santiaguino, Luis Felipe de la Puente Uceda. Tomamos la iniciativa de tributarle un merecido homenaje por justamente cumplir los 100 años de nacimiento el 1 de abril del 2026. Luis de la Puente Uceda para nosotros significa un símbolo, un ícono y un líder que no solamente en la teoría o en la palabra predicó, sino fundamentalmente fue su ejemplo, su práctica de inmolación que luchó por construir un país diferente, un país de justicia, un país de libertad para el bienestar de toda la sociedad y principalmente del pueblo peruano. Dígame, ¿y cuál ha sido ese eco receptivo a esta convocatoria? ¿Cómo los ha recibido el pueblo? ¿Cómo los han recibido las instituciones académicas, los amigos intelectuales que han sido convocados para este acontecimiento? Con mucho beneplácito podemos decir de que la receptividad ha sido muy favorable, muy positiva, y ya se han constituido formalmente tanto el comité del centenario de la provincia de Santiago de Chuco como el comité de la ciudad de Trujillo. Asimismo tenemos la responsabilidad en la coordinación en la ciudad de Lima, el compañero Dante Castro, y tenemos la adhesión de una serie de instituciones académicas, instituciones
gremiales, personalidades intelectuales, sobrevivientes de la década de los 60, y podemos mencionar solamente algunos que han mostrado su disposición de participar en los actos celebratorios que se realicen en las diferentes ciudades del país. Tendremos la presencia del afamado escritor de Pacasmayo, Eduardo González Viaña, también del luchador que estuvo al lado desde la vida universitaria con De la Puente, Walter Palacios Vinces. También tendremos la presencia de el compañero Ricardo Gadea Acosta, de Danto Castro, del destacado poeta piurano Julio Carmona, entre otros, quienes nos acompañarán en los diferentes actos celebratorios por los 100 años del natalicio de este insigne representante de la libertad y de Santiago de Chuco. En esa perspectiva, ¿qué es lo que han organizado? ¿Qué es lo que va a haber como actos? ¿Qué se va a hacer en su cuna natal, Santiago de Chuco? ¿Qué va a ocurrir acá en Trujillo, donde él vivió, hizo sus estudios? ¿Qué va a ocurrir en Lima? ¿Qué va a ocurrir en el país y el mundo a través de las redes? Bueno, debemos informar que tenemos un conjunto de actividades programadas, tenemos un plan de actividades, un plan de trabajo. En primer lugar, en estos días ya vamos a estar difundiendo el pronunciamiento de adhesión, el manifiesto de identificación con este ejemplo, con este pensamiento de la Puente, por las diferentes redes, por los diferentes medios de comunicación, y en los días centrales de las actividades vamos a realizar actos político-culturales, porque De la Puente no solamente hizo cultura, sino preferente y concretamente actividad política. Estaremos iniciando en la ciudad de Trujillo el día 26 de marzo con un conjunto de conferencias sobre el pensamiento político de Luis Felipe de la Puente Uceda, así como el tema que él abordó desde su vida universitaria, el problema del agro peruano. Al día siguiente nos estaremos trasladando, es decir, el 27 de marzo, a la ciudad de Santiago de Chuco con la caravana, y en horas de la tarde también se hará una serie de conferencias magistrales por los intelectuales que han comprometido su participación. En la noche estaremos haciendo una velada artístico-cultural en la casa donde nació y donde vivió Luis de la Puente Uceda, con la participación de artistas de reconocido prestigio a nivel nacional y también artistas de la localidad. Es decir, habrá una verbena desde el punto de vista musical y también con declamaciones de las poesías, de las inspiraciones de los estudiantes sobre el pensamiento de la Puente. Y el día sábado 28 realizaremos un conjunto de actos celebratorios, como es un pasacalle por las principales calles de la ciudad de Santiago de Chuco, con la participación del campesinado representado por las rondas campesinas, las organizaciones sociales, etcétera, y toda la población en general, quienes están dispuestas a tributar este merecido y bien logrado homenaje a nuestro querido Luis Felipe de la Puente Uceda. ¿Qué es lo que se va a hacer con la obra de Lucho de la Puente, lo que él ha escrito, lo que él ha editado en vida y lo que puede haber dejado inédito? ¿Qué hay de sus propuestas políticas, su programa? ¿Qué hay de sus entrevistas? ¿Qué hay de sus cuentos? ¿Qué hay de su manual ideológico? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, efectivamente, dentro del Comité del Centenario también, como una actividad importante, es la recopilación de toda la producción intelectual y política de la Puente, desde la tesis que está referida al tema del agro, a la reforma del agro peruano, hasta sus documentos finales, como son el discurso que realiza en la Plaza San Martín, Nuestra Posición, que es un documento fundamental y señero en su actividad política de la Puente.
También se debe incluir allí el manual de capacitación ideológica, que es un documento de formación esencialmente para el campesinado de la zona donde estaban los militantes, las bases del MIR de ese entonces. Es decir, lo que se busca también hacer una compilación de las obras completas de Luis de la Puente Uceda. Sí, bien no se puede, o estamos analizando el tema monetario, digamos así, el tema de costos, una impresión física, pero por lo menos sí, en el transcurso del año estaremos haciendo una presentación digital de toda la producción intelectual y política de Luis de la Puente Uceda. ¿Qué hay de las expresiones, coordinaciones, manifestaciones a nivel nacional e internacional? Efectivamente, como el pueblo del Perú y del mundo conoce, Luis de la Puente Uceda en sus últimos años realizó su actividad política en el departamento del Cusco. Concretamente, él muere en Mesa Pelada el 23 de octubre de 1965, como usted lo indicó, y es allí la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Hilares y Anatile que realizan un acto de conmemoración todos los años, el 23 de octubre, en memoria de este insigne personaje. Entonces estamos convocando a todas las organizaciones sindicales, gremiales, académicas, intelectuales, y en eso queremos comprometer también a la Universidad Nacional de Trujillo, puesto que él fue un destacado intelectual y presidente de la Federación Universitaria de Trujillo, donde inicia su actividad política y se inmola, ¿no?, por cambiar esta sociedad. Una cuestión de orden que me parece que podría contribuir mucho es en qué medida alguna dispersión que puede existir, porque obviamente el movimiento que él fundara ha tenido una diáspora en un momento dado. Y esta diáspora ha tenido al mismo tiempo como contrapartida intentos de unificación que no se lograron, pero que permitieron unificar algunos sectores. ¿En qué medida este centenario contribuye a poder captar, digamos, acercar a estas fuerzas y poder trazar por un camino de renovación, de cambio, pero a la luz del pensamiento de la Puente? Efectivamente, como usted manifiesta, una vez muerto Luis Felipe de la Puente Uceda, lo que fue el movimiento de izquierda revolucionaria tuvo una serie de fraccionamientos y cada cual tomó una propia organización. Sin embargo, en este homenaje, en este centenario, estamos coordinando, estamos acercando a todas las diferentes tendencias o facciones que se generó en el MIR de esa década, de la década del 60 para adelante, y de manera democrática, en función de una política de frente único, participen todos los que nos identificamos y estamos tras los ideales de Luis de la Puente Uceda. Para ello, convocamos a todos los seguidores, a todos los simpatizantes y a todos los que están identificados con los ideales de Luis de la Puente Uceda para participar democrática y a través de una política de frente único en este homenaje, y nos sirva también como un hito para que toda la izquierda pensemos: sin unidad no podemos lograr nada. La unidad es uno de los elementos centrales que el pueblo peruano requiere y necesita, y que más en este momento, en esta circunstancia donde tenemos la agresión de la derecha, del imperialismo, de las clases dominantes en nuestro país, con actos y, por decirlo de alguna forma, con un Estado que está de espaldas a la sociedad peruana. Es importante el relieve, la ideología, el pensamiento resaltados, pero sería muy importante también que nuestra audiencia
conociera el aspecto más humano de La Puente. Por ejemplo, ¿qué hizo en Julcán con sus tierras? Que hasta la iglesia le donó terreno para que pueda hacer su edificación. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, efectivamente, en el transcurso del mediodía tuvimos una simpática entrevista con el doctor Carlos Burmester en La Voz de la Calle, y justamente una de sus inquietudes, una de sus participaciones fue eso. Nosotros le decíamos que de la Puente no solamente fue un político consecuente, sino de una profunda sensibilidad humana, y eso se muestra cuando él entrega las tierras que eran de su familia, porque definitivamente no lo eran de él, al campesinado de Julcán, ¿no? Y esa es una muestra, es un inicio de lo que él pensaba para todo el campesinado peruano, de iniciar e impulsar un proceso de reforma agraria, y la gente que había estado, como él mismo dice, postrada y marginada de siglos, por lo menos tenga la propiedad y la posesión de la tierra, que es uno de los elementos fundamentales del problema del agro peruano, ¿no? Entonces ahí vemos un hecho de esa alta sensibilidad humana. Pero por otro lado también hay testimonios de que él estuvo identificado con la cultura, con la idiosincrasia de Santiago de Chuco. Cuando él, aún estado en una situación de perseguido, se aparece en una festividad de Santiago de Chuco y sale a bailar marinera con la banda de Julcán, e inmediatamente se escabulle y la policía no puede detectarlo. Ese es el carisma, esa genialidad, esa capacidad de líder que tuvo de la Puente, y el testimonio están de todas las personas que lo han conocido. Hay un hecho que puede incidir, puede golpear, pero también puede poner en relieve la actitud del personaje frente a una institución que es columna de la cultura occidental, la familia. La familia, el Estado y la propiedad privada son las columnas de la estructura occidental. Y de la Puente fue un hombre amoroso, fue un hombre que generó familia, pero ocurre que las tareas que se propuso lo convocaron, y tanto a María Eugenia como a su hijo menor, los dos niños quedaron muy tiernos a la hora que él tuvo que partir, con la aquiescencia y aceptación de su esposa. Esa renuncia y esa entrega por convicción a la tarea que él se trazó, ¿qué le suscita? ¿Qué comentario nos puede hacer? No, efectivamente, como usted dice, la familia es uno de los elementos centrales o fundamentales de la sociedad moderna, no particularmente de la sociedad capitalista. Sin embargo, cuando hay ideales supremos o mayores como es el pueblo peruano, la sociedad en su conjunto, se sacrifica, ¿no?, ese elemento esencial que es la familia, y se volca todo ese esfuerzo, toda esa energía, toda esa capacidad al servicio del pueblo, ¿no? Y por eso viene, en cierta forma, esta consigna que lo hemos conocido hace muchas décadas, servir al pueblo de todo corazón. Es decir, para él, primero estaba el servicio a la sociedad, al pueblo peruano, y sin abandonar, obviamente, la familia. Sin embargo, en términos de prioridad, primero estaba el pueblo peruano, pero sin descuidar también el tema de la familia. No dejemos de mencionar, además, que él, de la Puente, muere a muy temprana edad, 39 años, ¿no? Como cualquiera que ya pasamos los 50 o 60 años, entregó mucho, hizo mucho, ¿no?, por la sociedad peruana. Y además hay evidencias o hay testimonios de personas que lo conocieron en esa década, en la década de los 60. Fue el único líder de América Latina que conversó directamente y fue recibido por el presidente Mao Zedong en Pekín, en China. También conversó directamente con el líder que era en ese entonces de Corea del Norte, Kim Il-sung. Son hechos, son anécdotas de la grandeza, de esa virtud que tuvo como líder y como dirigente de un movimiento de izquierda en América Latina, Luis de la Puente Uceda. Hay un hecho que tiene que tener bastante, digamos, repercusión en el actuar de la Puente
y en quienes reciben su mensaje. Renuncia a la familia, se entrega, pero a la vez, pese a la corta edad que había vivido, lo entregó todo. De la Puente provenía de una familia adinerada, cuasi terrateniente. Era un hombre brillante como profesional. Fue deportado. Rompió con un partido tradicional que intentó asesinarlo y en defensa de su vida pudo salvarse. De la Puente, pese a todo ello, tomó una decisión, enrumbar. Había dejado familia, riqueza, medio, había enfrentado la muerte y esta vida tan trajinada se enrumba a mesa pelada. ¿Cuál es su comentario? Mire, son ejemplos que se da en ciertas personalidades con una práctica y una conciencia especial. Otro ejemplo para concluir con esta idea es Lenin. Lenin también venía de una familia casi aristocrática. Sin embargo, él abandona esas comodidades y se dedica al servicio de la sociedad. Y acá tenemos un, digamos, aspecto que es necesario analizar. Lo que define a un revolucionario no es la extracción de clase, es decir, de dónde viene, sino su conciencia de clase que lo define en última instancia con la posición de clase que asuma. ¿Del lado de quién estás? ¿De los desposeídos, de los hambrientos, de los harapientos de la humanidad? ¿O del lado de las clases explotadoras o del lado de las clases dominantes? Y de la Puente eligió ese camino de estar del lado de las masas oprimidas, de las masas explotadas, y luchó para redimir a este tipo de poblaciones, y eso también le da esa grandeza, no solamente personal, sino también de ese movimiento que él gestó en la década de los 50 y en la década de los 60, ¿no? Esa es la grandeza también de la Puente, abandonar las comodidades que él tenía para asumir una posición al servicio de las clases económicamente explotadas. Vamos cerrando ya la conversación porque el tiempo en radio es terrible, pero hay un hecho que necesitamos comentarlo. De la Puente, antes de iniciar la acción en mesa pelada, convoca. Es conocida la reunión con Hugo Blanco y es conocida las reuniones habidas en Lima, antes y después del discurso en la Plaza San Martín, cuando se lanza la acción guerrillera. Pero la izquierda no responde. Tenía otro programa, otra propuesta, otro devenir. Y de la Puente se lanza en esas condiciones. ¿Qué comentario tiene? Mire, no perdamos de analizar el contexto, ¿no? En la década de los 70 se da a nivel internacional lo que se conoce la polémica chino-soviética. Y en nuestro país eso se ve reflejada dentro del Partido Comunista. Posiciones postsoviéticas que asumen un camino estrictamente electorero y se asimilan al sistema capitalista, y las posiciones maoístas que seguían la concepción del PC chino, que trataban de organizar un proceso de transformación revolucionaria. Sin embargo, en América Latina también tuvimos una experiencia, la experiencia cubana. En 1959 se da el triunfo de la Revolución Cubana, y en mérito a esa experiencia es que de la Puente, y no solamente él, sino un conjunto de movimientos de izquierda y movimientos revolucionarios rompen con esa concepción tradicional de los partidos comunistas del pacifismo y tratan de organizar movimientos guerrilleros, movimientos de cambio, inspirados en esa experiencia que tiene Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, y el Che Guevara, donde también se cobijó, por decirlo de alguna forma, en Bolivia para hacer un proceso de cambio. Entonces, eso es lo que se denominó en aquellos años también la nueva izquierda, ¿no? que tenía,
y de la Puente fue uno de sus líderes más importantes, porque no, y allí se muestra, no tuvo una posición sectaria u ortodoxa, ¿no? Sino crítica, analítica y creativa para interpretar el tema de la sociedad peruana, y en función o en mérito al programa que él proponía, se inmoló en mesa pelada. Sin duda es una entrega gloriosa. ¿Qué se ha visto a partir del año 65? Estamos hablando de más de 50 años, desde esa inmolación, de ese sacrificio. ¿Qué han visto ustedes como militantes, seguidores de la Puente en el pueblo? En un primer momento, en la época del gobierno militar, se buscó desviar elevándolo a la cúspide, pero quitándole el mensaje. Luego la derecha hoy ha pretendido desconocerlo. Pero ¿qué es lo que ustedes notan? Justamente, como se dice generalmente, o te ignoran, te ocultan, o sencillamente te estigmatizan, ¿no? Y a De la Puente se ha hecho de todo, ¿no? Se le ha estigmatizado como un terrorista, como un subversivo, etcétera, y lo menos que ha hecho los diferentes medios de comunicación es ignorarlo, ocultarlo, desconocerlo. Entonces, de allí el mérito que queremos hacer es reivindicarlo como no solamente un revolucionario, sino un líder que puso por encima de sus intereses personales los intereses del pueblo, y particularmente del pueblo explotado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, reivindicar dos cosas. En primer lugar, el legado, el ejemplo, y en segundo lugar, su pensamiento. Porque como él mismo decía en uno de sus escritos, hay muchos revolucionarios de café y de escritorio, ¿no? En el escritorio o en la cantina tomamos el poder y luego no damos ni un paso para nuestras ideas volcarlo a la práctica. Y por último, como él también manifestó, se debe hacer de la política un apostolado y una pedagogía, pero no con la teoría, sino más con el ejemplo. Por eso él decía, no con la prédica, sino con la práctica, que va a ser lo que va a esclarecer a la sociedad en su conjunto. Bien, doctor Wilmer, se nos fue el tiempo. Las palabras finales, su convocatoria para estos actos. Diríjase usted a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. A través de este medio de comunicación queremos invitar y convocar a todas las organizaciones populares, sindicales, intelectuales, académicos y todo el pueblo en su conjunto para participar de este importante homenaje que realizaremos a fines del mes de marzo, tanto en la ciudad de Lima, Trujillo, Santiago de Chuco y en toda ciudad donde sea posible y donde exista una voz, un hito para rememorar este ejemplo y este pensamiento de De la Puente. Todos están convocados para participar en las diferentes actividades que estaremos difundiendo por los medios de comunicación. Muchas gracias, mi estimado Roberto. A usted, doctor Wilmer. Vamos a un corto comercial. Páginas Libres, un espacio del pensamiento libre, un ágora de debate y esclarecimiento. Participe llamando al 290263 y por Estéreo Diplomat Radio. Bien, amigos, estamos en la edición de Páginas Libres y vamos a empezar con una denuncia grave antes de continuar. Nuestro WhatsApp ha sido hackeado por una banda criminal encabezado por un venezolano que responde al nombre de José Carla Canza, que responde al PRIN 910101-985. Este criminal venezolano ha hackeado nuestro WhatsApp y está pidiendo dinero a nuestro nombre.
algunos han depositado. Me llega un mensaje desde Iquitos que le han depositado 500 soles. Ha estado pidiendo un promedio de 500 soles y 450 a mi familia muy cercana o amigos muy afines. Felizmente, nuestro equipo ha logrado bloquear esto, aun cuando tardíamente, pero ha impedido de que esta estafa sea masiva. Este criminal ya fue denunciado al Ministerio Público. Vamos a ver si se despiertan estos fiscales, pues, porque este es un delito informático, es decir, un delito que tiene connotación específica, especial, y que debe tomarse cartas en el asunto. Rogamos, así como hemos publicado en nuestro Facebook, no hacer caso a ningún mensaje de requerimiento de dinero y depósito. Quien habla camina cuasi descalzo. Es un comunicador con mucha modestia, mucha discreción. No anda requiriendo dinero a nadie. No hagan caso a ningún mensaje. Nuestro WhatsApp fue hackeado y probablemente intenten seguir pidiendo dinero, pero ya logramos desbaratar este plan. Bien, amigos, estamos en Páginas Libres y vamos a cumplir con nuestra auspiciadora, Casa Naturista Buen Vivir, que ofrece sus productos alimenticios y medicinales en harinas, aceites, mieles, sales, colágeno. Tenemos el inigualable Tocosh, tenemos espirulina para quienes andan un poco maltrechos, débiles, posoperatorios, o quienes a veces ya no están con las energías que respondan a la expectativa. Tenemos al mismo tiempo Biopros, Erectol, para aquellos que andan de capa caída. Tenemos al mismo tiempo lo de estación. Hay refrescos Vito. Estamos donando, regalando, distribuyendo gratuitamente Coca-Cola. Cola de coca. Lo prueban y se quedan turulatos. A todos los que van a visitar la tienda se le brinda gratuitamente. Y eso lo pueden preparar en casa. Sepan que en Bolivia no hay Coca-Cola, hay Coca-Cola, energetizante, les da calcio, todas las vitaminas posibles. Le desinflama. Tenemos al mismo tiempo yogur en 4 presentaciones, maracuyá, tenemos en fresa, tenemos con chía, tenemos yogur para diabéticos. Tenemos refrescos Vito, bebidas heladas en esta estación tan calurosa. Tenemos el inigualable pan de masa madre en distintas presentaciones, multisemillas, tenemos de avena, distintos tamaños, pero hay una cosa especialísima. ¿Cuál es eso? Tenemos el pan de masa madre artesanal, fabricado en batea de madera, como en Santiago, horneado en horno de adobe, como en Santiago, piso de sal y vidrio, con leña. ¿En qué le favorece? Primero, no tiene azúcar. El pan común debe llevar azúcar para que fermente con la levadura. El pan de masa madre no, porque ya tiene su fermento en la propia masa. Segundo, tiene fibra, porque es integral. Es digestivo. Al mismo tiempo, combate el exceso de glucosa en la sangre, fortalece el sistema nervioso y la digestión es como muchachos recién de meses de nacido. Algunos que están sufriendo de estreñimientos, pan de masa madre, una solución. Estamos con vino de uva sin alcohol. Tenemos vinagre de manzana artesanal, tan útil para desinflamar el organismo, tan útil para regular la glucosa en la sangre. Tenemos de todo para vuestra salud, todas las harinas, cúrcuma, aguaje, maca, alcachofa, etcétera, etcétera, todas listas para consumir como emolientes, desinflamantes, pero también encapsuladas, para aquellos que no puedan tomarlo en emoliente, trago, cápsula adentro, agua encima, trabajo o viaje. Visítenos, estamos en la Avenida España, 1717, a 20 metros de la Plaza de Toros. Me anuncia producción que acaba de llegar tostadas integrales, tanto de girasol como de semillas múltiples. Tenemos al mismo tiempo la llegada de granola, también con stevia para diabéticos. Esto es un furor realmente. Visítenos.
Servicio de delivery en todo Trujillo, envíos a nivel nacional. Comuníquese al WhatsApp 971-52-3335. Gustoso de atenderlo. Y al veneco hackeador me comunican que parece que ya lo han capturado. De manera que vamos a ir a darle reconocimiento para ver si los ronderos lo van a pasar por una columna para que pueda blanquearse este forajido. Bien, amigos, estamos en Página Libre. Es una Anita Pepe que regresamos. Páginas Libres, un espacio del pensamiento libre, un ágora de debate y esclarecimiento. Participe llamando al 290263 y por Estéreo Diplomat Radio. Bien, estamos en Páginas Libres en esta edición de hoy, 26 de enero. Y vamos a aprovechar la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Wilmer Sicha, para comentar, hacer un comentario de lo que viene aconteciendo, el caso Chifa Gate y nada más ni nada menos que Gerí, el llamado presidente del Perú. Cada día que pasa aparecen novedades y cada día que pasa aparecen novedades que lo enlazan con Dina Boluarte y los chinos. Hoy sabemos que el tío Johnny, el chino que es uno de los clientes de Gerí, era empleador de la sobrina de Dina Boluarte. ¿Quién lo recomendó? ¿Cómo lo conoció? 2. Hoy sabemos que Gerí era el que insistía en la reunión con el chino. O sea, el tío Johnny, Xihua Yang, no fue el que convocaba la reunión, era Gerí. ¿Y por qué razón? Porque hay una denuncia en el Congreso de que Gerí habría recibido, y pongo condicional, no hago afirmativo, pero lo tengo que poner porque está en la investigación, habría recibido $200,000 por hacerle un trabajo legal de gestión dentro del Parlamento a Xihua Yang, conocido como Johnny. Esta investigación lo han querido ocultar, pero ya salió a flote, a superficie. Bueno, salió Acuña y dijo de que Gerí renuncie, pero nunca quiso firmar una moción de censura. O sea, todo era para la tribuna. Realmente no. Salió Keiko y dijo que no puede renunciar porque ella es muy respetuosa de la estabilidad. Y lo puso a Galarreta como un portavoz. Lo cierto es que en este momento hay 6 mociones de censura, algunas de vacancia, de Gerí. Y ha salido como envenenado, rospiglioso a gritar que lo que se quiere buscar es desestabilizar. Doctor Wilmer Sicha, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando hoy en día en el país y con este, si podemos llamarle presidente, este forajido, José Gerí Oré? Bueno, un poco cambiando de tema, haciendo un análisis político de lo que sucede en nuestro país. De acá, en los últimos años, prácticamente la clase dominante está putrefacta por donde lo miremos, ¿no? Y obviamente, para ellos, para defender el statu quo, los representantes del fujimorismo, de Acuña, de Podemos y toda esa gavilla, digamos, de gobernantes que tenemos en estos momentos, si cuestionan lo que ellos realizan, dicen es estar en contra de la estabilidad del país. Pero cuando estuvo Castillo, ellos eran los que generaban esta inestabilidad y sin embargo decían que iban a defender la democracia. Entonces esta es la escopeta de 2 cañones, ¿no? En donde en la práctica defienden sus negocios, defienden a sus mafias, defienden sus intereses y quien cuestiona eso lo estigmatizan de cualquier forma y ahí tenemos este bravucón que ahora está como presidente del Congreso, sale a tildar, sale a etiquetar de diferente forma a quienes se oponen o quienes pretenden censurar a este presidente que definitivamente llegó por una circunstancia, porque él no fue ni electo, ¿no? Entonces fue todavía en representación de otro congresista que fue electo y aún así ha llegado a ser presidente de la República, entre comillas. Yo comparto con lo que últimamente dijo César Hildebrand, este señor es un estúpido, sencillamente porque es un servil
de los intereses de la mafia, y no podemos perder de vista, además, una cosa más, que el gobierno peruano es un alfil de los intereses del imperialismo yanqui, porque han sido los primeros que han gritado a favor, han avalado la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Y obviamente quien digita, yo no creo que sea, como dicen, Keiko Fujimori, porque no tiene la suficiente capacidad ni los sesos para pensar, sino acá quien digita las decisiones de estos gobiernos es la embajada norteamericana. Ellos son los que definitivamente gobiernan en nuestro país, y no estos partidos que son fantoches o son voceros o representantes de Estados Unidos. En esa óptica, ¿qué significaría conductas como la de el conocido candidato, el Cerdo López Aliaga, o doña Keiko Fujimori, de plantear que de ganar podrían de inmediato pedir la instalación de bases militares? Y esto ligado a que Estados Unidos ha planteado de que se erradique todo tipo de actividad carcelaria o administrativa de la base naval del Callao, porque va a invertir 1.500 millones en pertrechos y armamento. ¿Qué le suscita? ¿Qué comentario tiene sobre eso? Mire, como siempre en el análisis político hay una pugna interimperialista, digámoslo así, ¿no? Entre el imperialismo norteamericano, el imperialismo ruso y el imperialismo chino, ¿no? Hay colisión y pugna, y nosotros sabemos que en los últimos años, para dar un dato nada más del 33% de nuestro comercio exterior es con China, y con Estados Unidos ya quedó en segundo plano, estamos algo así del 22% del comercio con Estados Unidos. Entonces, en esta pugna es obviamente de que tener bases militares, ¿no? O sea, China no está ganando, o lo está ganando, digamos, a Estados Unidos esta guerra con la presencia de carácter económico, es decir, el comercio, las finanzas, etcétera, pero Estados Unidos quiere ganar esta guerra a través de la presencia militar, ¿no? Y una de las formas ha sido la instalación de bases militares, ¿no? En América Latina, lo tuvieron en Colombia, lo tienen en Colombia, también en nuestro país, pero ya este Congreso también ha permitido, ¿no?, la presencia y el ingreso de militares de Estados Unidos a nuestro país, como si nosotros fuésemos una colonia de Estados Unidos, y los corifeos, ¿no?, los apologistas del sistema avalan esta situación para una mayor presencia norteamericana en nuestro país, pero desde el punto de vista militar. Sin embargo, los chinos están con una presencia más de carácter económico, ¿no? Y obviamente en esta pugna geopolítica a nivel internacional, como decimos desde el punto de vista hasta biológico, ¿no?, cuando el león es moribundo, araña más, ¿no? Estados Unidos es un país que está en decadencia, definitivamente, porque como todos los imperios van a caer, pero sin embargo en esta situación de decadencia es más agresivo a los países y a los pueblos del mundo, amenaza a Venezuela, lo ha secuestrado al presidente Maduro, amenaza a Cuba, ha amenazado a Colombia, a Nicaragua, etcétera, y sin embargo a los países que son sus acólitos tiene un guante de seda y que están muy ligados a actividades ilícitas como el narcotráfico, y concretamente es el caso de Ecuador, ¿no? Tomando el caso o el factor, el tema que señala al final, Estados Unidos levanta una hipótesis, luego la convierte en verdad y luego la usa como causa para implementar su plan imperial de invasión. Dice que está defendiéndose del narcotráfico, pero ocurre que en Estados Unidos hoy en día hay 35 millones de drogadictos. Voy a repetir la cifra: 35 millones de drogadictos. La pregunta es la siguiente: si hay 35 millones de drogadictos y que cada uno podría consumir solo 2 gramos diarios para mantenerse aparentemente estable, ¿podemos imaginarnos cuántas toneladas de droga deben entrar diariamente a Estados Unidos? Porque si eso no entra, hay una explosión.
O sea, tenemos 35 millones de drogadictos. Entonces, imaginemos nosotros qué significa tener ese mercado y que en Estados Unidos no haya una sola captura grande. Es decir, no hay un gran narcotraficante capturado en Estados Unidos. No existe un Johnny narcotraficante. Segundo, las denuncias son masivas, no una ni dos. Incluso un periodista se suicidó en plena edición radial denunciando de que tanto la DEA como la CIA eran las principales agencias de narcotráfico. Y para que él no confirmara esto, le amenazaron con hacerle daño a su familia. Y él prefirió la inmolación, el suicidio, denunció esto y se disparó en la boca. Entonces, estamos ante un hecho que lo ha denunciado Imploso hace muchos años el propio Gabriel García Márquez. En esos tiempos decía que había 30 millones de drogadictos. Hoy, con el fentanilo, superan los 35 millones de drogadictos que diariamente deben tener su dosis. Pregunta entonces, ¿dónde están esos narcotraficantes de Estados Unidos adentro? Los que son dueños de ese tráfico. ¿O es que esta campaña de combatir supuestamente el narcotráfico es querer controlarlo desde los orígenes y despacharse o deshacerse de una mafia colombiana o mexicana? ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, Estados Unidos crea grandes mentiras para invadir los países. Creó la mentira para invadir Irak y algunos países del Medio Oriente de que eran prácticamente los fabricantes de armas nucleares, que ahí tenían bases militares y creaban las armas nucleares, en consecuencia tenían que limitar para defender la democracia. Y como no pudieron derrocar democráticamente, en cierta forma, al gobierno chavista de Venezuela, inventaron este aspecto de la lucha contra el narcotráfico, que él era representante de un cartel de narcotráfico, el cartel de los Soles. Sin embargo, en la acusación, cuando se le hace luego de que lo han secuestrado a Maduro y han quitado esa acusación de representante de esta banda de los Soles. Pero además debemos tener en cuenta dos cosas. Mire, yo me acuerdo hace algunos años, hubo uno de los más grandes narcotraficantes que había en México, el Señor de los Cielos. Y el Señor de los Cielos luego se demostró que estaba ligado directamente tanto a la DEA como a la CIA. Entonces, ¿de dónde nace esta situación, no?, del combate al narcotráfico? Es como usted lo dice, como si se quisiese sacar de la competencia a algunos pequeños para que ellos sigan dominando el negocio. Ya se le indultó al expresidente, ¿no?, de Honduras, que estuvo acusado como ser el jefe de un cartel de narcotráfico, y así se le está premiando a los grandes narcotraficantes a nivel de Latinoamérica para supuestamente ellos quedar con el negocio de la droga, porque según las investigaciones que se ha realizado a nivel internacional, quien mueve la economía mundial son esencialmente las actividades ilícitas. En primer lugar está el narcotráfico, en segundo lugar la trata de personas, y así sucesivamente. ¿Y dónde se blanquea estos negocios? En el fútbol y otras actividades que le dan cierta legalidad a estos actos ilegales que se realiza a nivel internacional. Pero ¿de dónde nace? Definitivamente de este gran país que se considera el sheriff del mundo, ¿no?, como lo es Estados Unidos. Finalmente, estamos ante un bluff, estamos ante una mentira, pero ocurre que tienen acá operadores que rebotan esto. O sea, una noticia que venga de Estados Unidos, publicaciones aparentemente serias, por ejemplo, el Diario de la República, inmediatamente que atentaron contra Venezuela, secuestraron a Maduro, reprodujo declaraciones y noticias sin ninguna confirmación. Incluso ha hecho campaña por querernos hacer creer que había el cártel de los Soles. Y como bien señalas, eso no existe. Entonces, ¿qué papel juegan estos medios y qué debemos hacer? Mire, en los últimos años ha surgido una gran cantidad y dentro de medios, y dentro de eso está
páginas libres, lo que se denomina la prensa alternativa, ¿no? Entonces debe promoverse, debe difundir a través de estos medios una propuesta diferente, un análisis objetivo de la realidad, no solamente del Perú, sino a nivel internacional. Porque los grandes medios de comunicación obedecen a los intereses de los grupos de poder. Tenemos el Grupo Comercio, el Grupo La República, Exitosa, etcétera, están ligados y tienen una orientación de defensa, obviamente, del actual estado de cosas, y encubren, y en donde la mentira prácticamente lo quieren hacer convertir en verdad, ¿no? Y así hicieron con el caso, ¿no?, del expresidente Castillo. Le inventaron cosas del tema de Zarratea, etcétera, y cuando digamos, fantoche de presidente que tenemos en la actualidad hace todas fechorías, sin embargo la prensa calla, la prensa no dice nada, o por lo menos disimula y orienta en otro sentido, ¿no? Bueno, amigo Wilmer, ha sido pues un gusto compartir con usted. Se nos fue el tiempo y queremos despedirnos de nuestra audiencia. Con ustedes, amigos, muy contentos de haber compartido esta edición y decirles de que se viene pues una campaña sumamente compleja, una campaña dura, en la medida que la derecha no tiene una posibilidad de remontar aquello que son conscientes, su bancarrota electoral y las posibilidades que una nueva alternativa emerja y un outsider realmente pueda ser el presidente del Perú y que salgan arrasados en las elecciones parlamentarias, consecuentemente pierdan el control. Ante eso hay un peligro. ¿Cuál es? La presencia de bases militares, tropas norteamericanas, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso nos lleva a pensar a lo siguiente: estamos bajo una tutela militar que debemos desechar en defensa de nuestra soberanía. Nos vemos. Hasta mañana.